Alabado sea Cristo. No dejes de alabar a Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de la majestad de Dios, yo creo que el trono de Dios, como dice su palabra, está rodeado de alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Si la naturaleza, ¿verdad?, alaba a Dios, entonces nosotros que tenemos 5 sentidos, aprendamos a orar a Dios alabando, ¿verdad?, con las manos, con los pies, con la mente, con el corazón, con todas las fibras de nuestro ser. Adoremos a Dios, alabemos su nombre. En la alabanza está la bendición, gloria a Dios, aleluya. Vamos a tener a nuestro hermano Jonathan con nosotros, gloria a Dios. Escucha atentamente la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Se siente la presencia del Señor en este lugar. Se alaba a Dios en esta noche. Se alaba al Señor, se alaba al Señor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y alaban y glorifican el nombre de Jesús? Porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Levántala alta, levántala alta. Dígale santo a Dios, dígale que Él es bueno, dígale aleluya, dígale gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mira, hermano, yo soy uno que usualmente canta cuando le invitan a predicar, pero en esta noche yo voy a cantar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Alabanza al nombre del Señor, porque Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Porque es digno de toda alabanza, de toda oración, aleluya. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Oh, gloria a Dios, que alma te alaba, Jehová. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¡Santo! ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos, oh querido Dios. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte, porque eres bueno, porque amamos a Dios. Permíteme cantarte, mostrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Una vez más, gloria a Dios. Santo Jesús.
mucho que te amo, permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme decirte lo mucho que te amo, permíteme cantarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él se lo merece, Él se lo merece, Él se lo merece. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Estoy contento de una vez más poder estar en medio de ustedes. Agradezco al Señor por la oportunidad. Agradezco al pastor Aglaé por la invitación. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche me acompañan unos cuantos hermanos de la iglesia. La iglesia tuvo un día ocupado en el día de hoy, ya que estuvimos haciendo unas actividades para la congregación, pero algunos hermanos me acompañaron. Está el hermano Jesús. Levanta la mano Jesús, amén. ¡Aleluya! El Señor Dios le bendiga. Y está esta pareja que ustedes ven aquí al frente. Gloria al nombre del Señor, que me acompañan también. Alabanza al nombre de Jesús. Quiero pedir primeramente oración por mi hijo y a la misma vez excusar a mi esposa, que no pudo acompañarme, ya que tengo mi hijo pequeño que está enfermo en la casa con el flu. A él hace un mes atrás se enfermó con lo mismo y se le fue y le regresó esta semana. Es uno diferente, pero le están dando una fiebre bastante alta. En el día de ayer tenía una fiebre de casi 103, bien alto, hermano. Entonces quiero pedir oración por él. Él se llama Jonathan Eliel y yo creo en el poder de la oración. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Antes de entrar al mensaje, de una vez quiero excusar, ¿verdad? Si ustedes ven que a la parte del frente de la pareja que me está acompañando, usted ve al hermano que está en su celular, él está traduciendo a su esposa, amén, porque su esposa no habla español, pero ella, hermano, llega a la congregación nuestra y se goza con los mensajes del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén, amén, hermano. Y todos nosotros hemos llegado a este lugar con el mismo propósito, hermano. El lenguaje no es una barrera para alabar al Señor. Amén. Porque en el inglés se alaba al Señor y en el inglés se habla lengua y en el inglés también se danza el Espíritu Santo. Lo más importante es la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Buscamos en el libro de Génesis capítulo 12. Aleluya. Qué lindo es Cristo. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, me deja saber con un amén. Amén. En esta noche voy a estar predicando por el tema los hombros del maestro. Gloria a Dios. Los hombros del maestro. Génesis 12, versículo 6 en adelante. Lea así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Gloria al nombre del Señor.
Yo sé que el tema parece que no tiene nada que ver con el versículo que yo acabo de leer, pero no se preocupe que al final usted va a entender. Gloria a Amén, Dios. gloria al nombre del Señor. Vamos ahora, levante sus manos ahí donde usted está. Levante sus manos y pídele al Señor que el Señor le hable en esta noche. Que el Señor ministre a su corazón. Yo no sé de usted, hermano, pero yo he llegado a este lugar con necesidad de recibir palabra de Dios también. Oh Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia en esta noche. Dios mío, gracias te doy porque tú te estás manifestando en este lugar. Tu unción y tu poder se hacen reales en nuestras vidas. Mira ahora, Señor, que voy a entrar en el mensaje de tu palabra. Yo te suplico, mi Cristo, que pase el carbón encendido por mis labios. Que me use, Señor, con poder, con unción, con autoridad, para ministrar tu palabra, Señor, conforme a la necesidad de cada persona que se encuentra en este lugar. Rompe y destruye todo aquello que no es tuyo. Traemos, Señor, todo pensamiento cautivo a Jesucristo en esta noche, Señor. Y te suplico, Dios mío, que mientras esta palabra es predicada, hay espíritu de adoración y de alabanza sobre los labios de este pueblo en esta noche. En el nombre poderoso de su Señor te doy gracias. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Se pueden sentar en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea mi Cristo. Aleluya. Santo eres el Señor. Desde muy pequeño había una anécdota que me encantó mucho. No sé si hoy será tan popular como lo era cuando yo era un niño. Pero en esta noche deseo leérselos como introducción para este mensaje. El escritor dice: una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor: Señor, tú me dijiste a través de tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia, veo que hay en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me abandonabas en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces Él, fijando en mí su bondadosa mirada, me contestó: mi querido hijo, yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé en mis brazos. Hay ocasiones en nuestra vida en las cuales nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Y también llegan los momentos donde nosotros comenzamos a pensar: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo sé que esa pregunta yo me la hice muchas veces. También hay una pregunta que en muchas ocasiones ha retumbado fuertemente en mi mente. Y es la pregunta: ¿qué ve Dios en mí? Yo no sé si usted alguna vez se ha hecho esa pregunta. ¿Qué ve Dios en mí? Y la razón por la cual yo me he hecho esa pregunta es simple.
es porque yo aún no veo las cosas que Dios ve. Nosotros los seres humanos somos seres imperfectos. Somos seres con muchos defectos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y algo que recientemente le decía, predicando en la iglesia que pastorea mi papá en el estado de New Jersey, les decía a ellos, ¿verdad?, que nosotros los pastores somos expertos conociendo cuáles son nuestras faltas. Conocemos muy bien las áreas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Y que en ocasiones aún nos preguntamos qué es lo que Dios ve en nosotros. Que Él tuvo a bien separarnos y llamarnos a su ministerio. Aleluya. Gloria a Dios. Si estudiamos minuciosamente la vida de los hombres en la palabra de Dios, nos daremos cuenta que eran personas con imperfecciones muy visibles para nosotros. A mí me gusta el hecho de que la Biblia no esconde el hecho de que los hombres de Dios, los profetas, gloria al nombre de Jesús, y aún los apóstoles, eran personas imperfectas. No nos describe a nosotros hombres que no tenían defectos. Al contrario, la Biblia pone énfasis, nos enseña, nos demuestra a nosotros, gloria al nombre del Señor, los defectos que tenían estas personas. Gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros miramos a la vida de un hombre tan poderoso, ¿verdad?, como lo fue Moisés, la Biblia dice que Moisés era el hombre más humilde en la tierra, más manso en la tierra. Entonces, aún en la vida de Moisés, llegó el momento donde el pueblo lo molestó tanto, que dice la Biblia que Moisés se molestó porque el pueblo pedía agua y Jehová le dijo a Moisés que hablara a la peña. Pero Moisés aquel día, en aquel momento, no tenía ganas de hablarle a la peña, no tenía deseo de hablarle a la peña, porque estaba tan molesto, estaba tan airrado, estaba tan, si puedo usar la expresión, tan fastidiado, gloria al nombre del Señor, por los problemas que el pueblo le estaba presentando, Gloria que a Cristo, Moisés Jesús. aquel día tomó su vara y pegó a la peña. Aleluya. Lo pegó. Desobedeció lo que Jehová le había hablado a él. Santo. Y fue por esa razón que Moisés no entró a la tierra prometida. Aleluya. Porque Moisés aún tenía capacidad para liderar. Moisés aún tenía capacidad para llevar ese pueblo hacia adelante. Oh, pero le falló a Dios. El hombre que pudo entrar al monte, que vio las espaldas de Dios, el hombre al cual Dios le entregó su ley, que le entregó sus mandamientos, el hombre que pudo hablar con Dios en el monte, ayunando por 40 días y 40 noches, buscando la presencia de Dios, aún ese hombre, la palabra de Dios muestra sus defectos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Santiago capítulo 5 versículo 17 en adelante dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero dice la palabra que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nosotros conocemos a estos hombres de renombre en la palabra del Señor. Los conocemos como héroes de la fe. Y sinceramente, ¿verdad?, nosotros tendríamos que decir que verdaderamente eran lo que nosotros llamaríamos héroes de la fe. Pero si miramos bien a la vida de estos hombres y a lo que dice la palabra del Señor, no había nada extraordinario de ellos.
sino que simplemente eran hombres y mujeres que ponían su fe en Dios. Eso es todo. Eso es todo, mi amado hermano. Y si nosotros comenzáramos a meditar sobre eso, nosotros nos daríamos cuenta de que en nuestra vida nosotros también podemos ver a Dios. Hay tantas personas, hermanos, que desafortunadamente tienen un pensamiento limitado del cristianismo y piensan que el cristianismo es solamente danzar en el espíritu, hablar en lengua, ir a la iglesia y leer la Biblia. No, mi amado hermano, aquí hay mucho más que eso, mi amado hermano. Presencia en el Señor, hay una presencia que te puede consumir donde quiera que usted esté. Usted puede estar en el carro hablando en lengua y sintiendo la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, mi amado hermano, donde yo salgo y de momento siento la presencia del Señor y miro a mi esposa, le digo a mi esposa, mi amor, si tú supieras, estamos aquí, pero estoy sintiendo la presencia de Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos acompaña, porque el Espíritu Santo anda con nosotros donde quiera que nosotros estamos, mi amado hermano. Nosotros somos los que le ponemos límite al poder de Dios. No es Dios el que pone límite sobre su poder. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre. Fíjese, si usted supiera que hoy en día hay personas que se preguntan, pero ¿por qué nosotros no vemos esos milagros? Pastor, ¿a usted alguna vez le han hecho esa pregunta? Sí, a mí también me lo han hecho. Pero ¿por qué ya no se ven esos milagros de antes? Pero ¿por qué ya no se ve la reprensión de los demonios como antes? ¿Usted piensa que es que el poder de Dios cambió? ¿Usted piensa que el Señor decidió que un día Él ya no iba a manifestarse de esa forma? Usted sabe qué es lo que ha cambiado. Es la actitud del hombre a Dios, gloria al nombre de Jesús. Porque de la misma forma que antes se veía mucho eso, pero también antes se veía mucho ayuno. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí no se alaba a Dios. Menciona el ayuno y para rápido los hermanos lo que hacen es mirar para el lado y no quieren ni escuchar al predicador. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen después del culto es cuando van a la casa preguntan, ¿verdad? Los esposos le preguntan a la esposa, ¿qué hay de comer? Bendito. Pero de la misma forma, gloria al nombre del Señor, que hoy en día no se ve esas cosas. De esa misma forma, hoy en día tampoco la gente ayuna tanto como antes, tampoco la gente vigila tanto como antes, tampoco la gente ora tanto como antes. Eso es lo que ha provocado que esos movimientos, ese mover sobrenatural del Espíritu Santo se manifieste en las congregaciones. Pero yo le aseguro a usted que si usted se pone a buscar la presencia de Dios, que si usted se pone a orar, oh, gloria al nombre de Jesús, que si usted se pone a ayunar, oh, gloria al nombre de Dios, si usted se pone a vigilar, oh, gloria al nombre del Señor, usted va a ver la mano del Señor en su vida. Gloria. Aleluya. Santo, aleluya. Si miramos la vida de Elías, nos daremos cuenta que en Elías no había nada fuera de lo normal. Era un hombre con defectos. Lo único que lo distinguía de los demás era el hecho de que era un hombre de profunda comunión con Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Pero aún ese hombre, en su profunda comunión con el Señor, llegó el momento donde él huyó. Le dice la Biblia que después de haber hecho que fuego descendiera del cielo, después que el Señor lo usó para eso, después de haber matado a los profetas de Baal, recibió una carta de la reina, diciéndole, de la reina Jezabel, gloria al nombre del Señor, que Jezabel no me voy a meter en esta noche, hermano, porque créame que por ahí hay un montón de tela para cortar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero dice la palabra que recibió una carta de Jezabel diciendo, gloria al nombre de Jesús, así me hagan los dioses y aún me añadan, si tú no estás como uno de esos profetas en el día de mañana. ¿Y usted sabe qué él hizo? Se fue, se escondió. Poderoso. Y dice la palabra de Dios que Jehová le habló, y cuando Jehová le habló, le dijo a él,
¿qué haces ahí, Elías? Y Elías dijo, he aquí han matado a todos tus profetas y yo he quedado solo y me buscan para matarme a mí también. Y es ahí donde Dios le habló a él y le dijo, no, porque todavía quedan 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Señor. Esa vez que, mi amado hermano, cuando llegué hasta esta ciudad se me hizo difícil encontrar iglesia de sana doctrina, y yo hablaba a mi papá, porque mi papá es pastor también, lo llamaba y le decía a él, papi, mira que se me está haciendo difícil. Visité una iglesia hoy que decía que era pentecostal, pero de pentecostal no tenían nada. Aleluya. Visité otra iglesia que me dijeron que era de sana doctrina, pero de sana doctrina tampoco era. Y él me decía, Jonathan, en una ciudad tan grande, una ciudad tan inmensa, es imposible que no haya una iglesia de sana doctrina. La Biblia dice que aún quedaban 7,000 que no habían doblado rodillas ante Baal. Gloria al nombre del Señor. Y me decía, Jonathan, sigue buscando. Por ahí tiene que haber unos cuantos, gloria al nombre del Señor. Y después de 1 año y medio encontré, oh, gloria al nombre de Jesús. Y qué contento estoy, qué alegre estoy que encontré también otra iglesia donde se predica la palabra del Señor, donde se guarda la palabra, donde la gente vive en santidad, donde se separa el altar, se consagra para el uso de la palabra del Señor, mi amado hermano. Eso, mi amado hermano, es importante hoy en día. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que Elías fue sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Tantos hombres del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento los conocemos como personas de una fe extraordinaria, y pensamos que no podemos duplicar esa fe. ¿Y por qué no hacemos esa pregunta? ¿Por qué, no, o mejor dicho, por qué nosotros pensamos que ese tipo de mover de Dios no se puede duplicar? Aleluya. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestro pensamiento limitado, le ponemos límites a Dios. Amén. Pero si hay algo que la palabra de Dios deja bien claro, es que el Dios nuestro no tiene límites. La historia de José también es una historia que me fascina y me llama mucho la atención, por varias razones. Primeramente, dice la palabra del Señor que José fue vendido por sus hermanos a la esclavitud, y que siendo él un esclavo en la tierra de Egipto, aún así él decidió conservar su vida espiritual, conservar lo que a él le habían enseñado. Escuche bien, en el tiempo de José la ley no se había escrito. En el tiempo de José ni existía Biblia. José no tenía un libro del cual agarrarse. Amén. No había mensajes ni sermones para, gloria al nombre del Señor, para estimular su fe. Lo único que José tenía era las enseñanzas de su padre. Amén. Eso era lo único. Gloria a Dios, aleluya. Su padre a él le había enseñado que había un solo Dios, y que este Dios estaba a cargo de todas las cosas, y que este Dios no se hacían ídolos. Gloria al nombre del Señor. Que a este Dios se le sacrificaban animales, gloria al nombre del Señor, puros. Tampoco se le sacrificaban animales impuros ni seres humanos, gloria al nombre del Señor. De la misma forma que se hacían en Egipto, eso no se hacía ante la presencia de ese Dios al cual José servía. Eso era lo único que José conocía. Pero José, estando en Egipto, aún así fue un hombre de convicción. Fue un hombre, gloria al nombre del Señor,
de principios. Escuché a un pastor decir en cierta ocasión que lo que hace falta hoy en día dentro de la iglesia es más convicción. Y yo estoy de acuerdo con él. Más convicción. No solamente que usted crea lo que dice la Biblia, sino que usted lo viva. Y que cuando usted lo viva, usted no lo viva por un día, ni por 2 días, ni por una semana, ni por un mes, ni por un año, sino que usted tome la decisión de que todos los días usted lo va a separar de Dios, de que todos los días usted va a agradar a Dios, de que todos los días usted va a pelear espiritualmente, de que todos los días usted va a pelear contra el enemigo, de que todos los días usted va a resistir la tentación, oh gloria al nombre del Señor, de que todos los días usted se va a separar más para Dios, gloria al nombre de Jesús, porque esa era la decisión que José tenía que tomar todos los días, estando en medio de un pueblo impío, idólatra, sin nadie que le ayudara, sin amigos, sin familiares, pero aún así mantenía su integridad, oh gloria al nombre del Señor, aún así vivía lo que le habían enseñado, y aunque una mujer trató de tentarlo y le arrancó la vestidura, mi amado hermano, aún así él salió huyendo. ¿Por qué? Porque él decía: yo no puedo desobedecer al Dios al cual yo le sirvo, no puedo hacerlo. A su nombre, aleluya. Siento la presencia de Dios en mi vida en esta noche. Oh, Abba, sacamando de aquella basoja. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Poderoso es Cristo Jesús. Aún así, José vivía esa palabra. Aún así, José vivía esa palabra. Y lo encarcelaron. Lo acusaron falsamente. Y ahí estando encarcelado, yo me imagino que José se preguntaba por qué. Que José se preguntaba: Señor, pero ¿por qué yo estoy aquí? Señor, ¿cuál es el propósito de esto? Señor, pero si yo no he hecho nada malo. Porque José era un muchacho íntegro, pero aún así estaba sufriendo. Y la cosa es que estaba sufriendo por culpa de los demás. Porque en muchas ocasiones el sufrimiento es inevitable en nuestra vida. Amén. Y no es que nosotros nos buscamos el sufrimiento, sino que simple y sencillamente nosotros en nuestra vida vamos a sufrir. El que le sirve al Señor y el que no le sirve, todos nosotros sufrimos. La cosa es que el cristiano tiene esperanza y el que está perdido no la tiene. Gloria al nombre del Amén, bendito Señor. Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? José estaba encarcelado y no entendía el por qué. Y dice la palabra del Señor que un día pusieron 2 personas ahí adentro, el panadero del rey, pusieron el copero del rey, y los 2 tuvieron sueño. Y José le interpretó a ellos el significado de los sueños, y los sueños se cumplieron tal como él había dicho. Y dice la palabra del Señor, y por esto es que yo sé que José estaba desesperado por salir de aquella cárcel, porque cuando el copero iba a regresar a la casa del faraón, él le dijo al copero: no te olvides de mí. Es decir, acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Acuérdate de mí, a ver si para mí hay esperanza. Gloria al nombre del Señor. Acuérdate de mí, a ver si me sacan de esta cárcel. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que después de un tiempo el faraón tuvo unos sueños. Y cuando tuvo aquellos sueños, buscó quien le pudiera interpretar el significado de esos sueños y no encontraba. Y ahí fue cuando el copero se acordó. Y el copero le dijo al faraón: faraón, yo sé que estos no te pueden interpretar el sueño, pero si tú supieras que en la cárcel había uno, oh aleluya, Bendito Cristo. en la cárcel había uno que interpretó 2 sueños, el sueño mío y el del panadero.
los dos sueños se cumplieron al pie de la letra, de la misma forma que José había dicho que iban a suceder. Gloria al nombre del Señor. Y si usted supiera, mi amado hermano, la desesperación del faraón, porque escuche bien, los faraones no eran cualquier persona. Los faraones durante esa época eran las personas más poderosas en el mundo prehistórico, mi amado hermano. Ese era el imperio más fuerte de aquel tiempo, y los faraones eran adorados como dioses. Pero este hombre, este rey, este faraón decide: yo estoy tan desesperado por el significado de estos sueños, que aunque sea uno que está encarcelado, a mí no me importa, pero que me lo traigan y que me digan a mí qué es lo que significa este sueño. Gloria al nombre de Dios. Y cuando llevaron ante el faraón aquel José le dice al faraón el significado de los sueños. Y a mí me gusta lo que dice la palabra de Dios, que dice la Biblia que el faraón dijo: ¿acaso nosotros encontraremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Oh, aleluya. El faraón era adorado como un Dios en aquel tiempo. Era un hombre rico, era un hombre de estatus social, pero ese hombre tenía que reconocer que en José estaba el Espíritu de Dios. Gloria al nombre del Señor. Que José estaba el Espíritu del Señor. Aunque José era un hombre que estaba encarcelado, pero en él estaba el Espíritu de Dios. Yo quiero que usted sepa que lo que hace la diferencia en el mundo en el cual nosotros vivimos no es el mucho predicar, no es la mucha predicación, ni el mucho cantar, ni el mucho estudio, porque hay buenos predicadores que no tienen unción, y también hay buenos cantantes que no tienen nada de unción, y también hay buenos maestros que no tienen nada de unción. Pero déjenme a mí un predicador que no tiene mucho conocimiento, que no tiene mucha palabrería, pero que tenga unción, que tenga unción, que tenga unción. Que tenga unción de Dios. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Miren, esa unción la que hace la diferencia, hermano. Es la unción la que hace la diferencia. Usted desea que el Señor le dé fuerza, pídale a Dios por unción. Usted desea vencer al enemigo, pídale al Señor por unción. Usted está teniendo batallas personales, está batallando personalmente contra demonios, contra luchas espirituales, pídale al Señor unción. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Oh, qué lindo es Dios. El poder en Cristo Jesús. Es que, mi hermano, el faraón tuvo que reconocer que en José estaba el Espíritu de Dios. El mismo faraón. La Biblia dice también que en cierta ocasión, después de la muerte del maestro, habían dos que iban camino a Emaús. Y dice la Biblia que se les acercó un extraño. Y ellos comenzaron a conversar con él. Y ellos decían acerca de la crucifixión de Cristo. Y dice la Biblia que preguntó: ¿de qué hablan? Ellos dijeron: pero tú no has escuchado. Santo. Oh, gloria a Dios. Lo sucedido. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar y que este extraño comenzó a conversar con ellos también. Y dice la Biblia que iba oscureciendo y llegaron a una casa. Y ellos dos dijeron: vamos a entrar. Y aquel extraño dijo: yo voy a seguir mi camino. Y ellos le rogaron que no, pero que él se quedara con ellos. Gloria a Dios. Y cuando ellos entraron, dice la Biblia que llegó el tiempo para partir el pan. Y dice que él oró y partió el pan. Y cuando él partió el pan,
los ojos de ellos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús el que andaba con ellos durante todo ese tiempo. Y dice la Biblia que en aquel momento Jesucristo apareció al frente de ellos. Ahora lo que me interesa es el hecho que cuando Jesucristo, gloria al nombre del Señor, se desaparece al frente de ellos, ellos se dijeron el uno al otro: no ardían nuestros corazones mientras hablaba la palabra. Oh my God. Mira, hermano, oh gloria a Dios, yo no sé si usted ha tenido la experiencia que cuando la palabra arde en tu corazón. Usted sabe qué significa ese término, arder en el corazón. Eso significa que cuando la palabra llega a tu vida, la palabra te estremece. Hay ocasiones, hermano, en las cuales yo estoy leyendo la Biblia y me pongo a llorar. Oh gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra me está ministrando. Hay ocasiones en las cuales el Señor me da unos mensajes en los cuales yo tengo que cerrar la Biblia y arrodillarme y poder hablar lengua y poderme a llorar y temblar ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra arde en mi corazón, mi amado hermano. La palabra no solamente es algo que se puede predicar desde un altar, sino que usted en su casa, cuando esté a solas con el Señor, abra esa palabra, abra esa Biblia, ábrela. Y cuando usted la abra y comienza a leer, yo le aseguro que va a llegar el momento en el cual su corazón va a comenzar a estremecerse. Los cimientos de su vida van a comenzar a temblar. ¿Por qué? Porque esa no es palabra cualquiera, eso es palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo que usted ve todos los días y la tierra en la cual usted camina todas las noches, el cielo y la tierra pasará, pero hay una cosa, oh my God, hay una cosa que va a quedar, mi amado hermano, que va a permanecer. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Oh, mi hermana, y glorifica al Señor en esta noche. Gloria al Señor. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Lo que dice la Biblia se cumple y se cumple, hermano, al pie de la letra. Cuando Dios habla, Dios cumple. Oh, gloria al nombre del Señor. Él no es como nosotros. Dios no falla de la misma forma que los hombres fallan. Oh, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que aunque los hombres se pueden tardar en su promesa, pero Dios no retarda su promesa, mi hermano. Dios no es como nosotros. Él es perfecto, Él es omnipotente, Él es sempiterno. Oh, mi amado hermano, no hay límite para el poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Sacamando! Siento el poder de Dios en esta noche. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Padre Santo. Oh, Dios mío, paséate, Señor. Aprovechese esta unción que se siente en este lugar, mi amado hermano. Oh, Jehová del cielo, levante sus manos. Aproveche esa unción. Dele al Señor su mejor alabanza. Dele al Señor una aleluya en gloria a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Jehová. Mi alma alaba, mi alma alaba, mi alma alaba. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh my God. Oh, Jehová del cielo. Oh, qué lindo es Dios. Ahí está, habla en lengua y danza del Espíritu.
pensaban que nadie les entendía. Pensaban que ellos eran los únicos que estaban sufriendo. Gloria al nombre del Señor. Aquellos que iban camino a Emaús estaban durante todo ese tiempo hablando con el maestro y no lo sabían. Gloria al nombre del Señor. Expresándole al maestro sus frustraciones. Y la cosa es que ellos ni sabían que estaban hablando con Dios. Gloria al nombre de Jesús. Cometieron el error que cometió Jacob, que cuando llegó hasta cierto lugar, dice la Biblia que él se acostó a dormir sobre una peña, y cuando se quedó dormido tuvo una visión donde veía una escalera que subía hasta el cielo, y a Jehová a la parte de arriba, y ángeles bajaban y ángeles subían. Y cuando Jacob se despertó, él dijo: ciertamente Jehová estaba aquí y yo no lo sabía. Oh, gloria al nombre del Señor. No cometa usted ese error de que usted esté pasando por una tribulación, por una dificultad, por una situación difícil y piense que Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque el Señor está. Él no abandona. Él está. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En cada uno de esos momentos hay promesas en la palabra para nosotros. Oh, gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 2 versículo 25: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La Biblia te promete que Dios, si usted acepta al Señor como su Salvador, Él te da la vida eterna. Oh, gloria al nombre del Señor. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 27: Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor te promete cambiar el corazón. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él promete perdonarte los pecados. Salmo capítulo 34 versículo 4: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él te promete librarte de tus temores. Isaías capítulo 49 versículo 25: y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Para aquellos que tienen hijos descarriados, el Señor promete salvarte a tus hijos. Oh, gloria al nombre del Señor. Él promete en su palabra que Él los salva. Filipenses capítulo 4 versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Él promete suplir tus necesidades. Santiago capítulo 1 versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Él te promete darte sabiduría si lo pides. Isaías capítulo 26 versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él promete guardarte en completa paz. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que hará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios, aleluya. Pero usted sabe qué, usted sabe cuál es la mejor promesa de todas. Aleluya. Juan capítulo 14 versículo 2 al 3: en la casa de mi padre mucha morada hay. Oh, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Esa es la mejor promesa. Aleluya. La promesa es de que Cristo se fue, pero Él regresa. Él regresa, hermano, por una iglesia santo Dios. Él regresa por su novia. Él regresa por su novia. Él regresa por su iglesia. Él regresa por nosotros, mi amado hermano. Las señales se han cumplido. Estamos en los últimos días y se aproxima el momento donde la trompeta va a sonar y nosotros vamos a estar para siempre ante la presencia de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Poderoso es Dios, aleluya. Dios cumple Aleluya. sus promesas. Amén. Aleluya. Pero para poder llegar a las promesas y al cumplimiento de esas promesas, Santo. tiene que haber, gloria al nombre del Señor, un proceso por el cual nosotros pasamos. Sí, Señor, es cierto. Gloria Abraham Dios. recibió muchas promesas de parte de Dios. Pero en este capítulo 12 del libro de Génesis estamos en el comienzo, en el principio, cuando Dios llamó a Abraham por primera vez. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Abraham, para aquel entonces se llamaba Abraham, escuchó la voz de Dios que le habló. Y la voz de Dios, de Jehová, le dijo a él: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aleluya. Y dice: Gloria a Dios. y haré de ti una nación grande y te bendeciré Poderoso es y Dios. engrandeceré tu nombre y será bendición. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces, el versículo 6, el cual nosotros usamos como punto de partida para este mensaje, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Perdón. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Gloria a Dios. Mira. Aleluya. Dice la Biblia que él tuvo que pasar por Siquem y por la encina, por el encino de More. Dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir, que la tierra que Jehová le había prometido a Abraham tenía habitantes. Aleluya. Y Jehová le habló a Abraham y le dice a Abraham: toda esta tierra yo te la daré. Aleluya. Y dice la Biblia que Abraham sacrificó a Jehová. La palabra Siquem significa hombros. Y la palabra More significa maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Significa maestro. Aleluya. Y en el pueblo judío, Gloria a Dios. aquel lugar More tenía un significado especial según los eruditos y los estudiosos de aquella época. Porque decían que era un lugar donde se iba a enseñar. Y los maestros se sentaban en aquel lugar, en la
hay cine, hay mole, para poder enseñar. Ahora, cuando recibí esta palabra, mi amado hermano, me impactó. ¿Por qué? Porque ahí hay un simbolismo profundo en el hecho de que Abraham, para poder llegar al sacrificio ante los ojos de Dios, primero tuvo que pasar por los hombros y llegar al lugar del maestro. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Síganme, hermano, síganme. Comencé el mensaje diciéndoles una anécdota de una persona que decía: Señor, en todos los momentos difíciles que yo he pasado, yo me doy cuenta que solamente hay un par de huellas en la arena y no hay dos. Aleluya. ¿Por qué solamente hay uno? Señor, tú me abandonaste. Pero el Señor le dice a él: no, yo te cargaba. Las huellas que tú ves no son las tuyas, son las mías. Oh, mi alma alaba a Dios. Abraham tuvo que aprender a poner su confianza en Dios. Es decir, ponerse sobre los hombros del maestro. ¿Usted alguna vez ha jugado con sus niños y toma a sus niños y los pone sobre sus hombros y comienza a jugar? ¿Ah? El hijo mío, mi nene, Dios me lo bendiga. A ver, ese nene es loco conmigo, ¿saben? Ese nene es loco conmigo. Ese nene, como le gusta jugar, y cuando lo pongo en mi hombro y comienzo a moverme, él se comienza a reírse a carcajadas, y se agarra bien fuerte en mi cabeza, y yo comienzo a moverme, hermano, de un lado para otro, jugando con él. Le digo a él: suéltame, suéltame, que me duele. Y él comienza a reírse y a agarrarme la cabeza bien duro. ¿Sabe usted por qué él está sobre mi hombro? Porque confía en mí. Aleluya. Bendito Cristo. Porque confía en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Usted se atreve a ponerse sobre los hombros del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque cuando usted pone su confianza en Dios, Dios le lleva al lugar del maestro. Aleluya. ¿Usted sabe cuál es el lugar del maestro? Es el lugar de aprendizaje. Mire, hermano, yo tuve que pasar por mis procesos. Antes de entrar al pastorado, mi hermano, tuve que pasar por mis procesos. Y en ocasiones yo me preguntaba: Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando por esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y lo que yo no entendía era que el Señor me estaba enseñando. El Señor me estaba enseñando. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos aprendemos a base de golpe. Somos así, somos testaduros. Puerto Rico dicen cabeciduro, una persona con cabeza dura, que no aprenden al menos que sea por cantazo limpio. ¿Y usted sabe qué? Nosotros somos así, nuestra naturaleza es así. Nosotros resistimos el aprendizaje. Y dice la Biblia que nosotros somos hijos del Señor, y el Padre, a quien ama, corrige. Diga. Pues entonces, como somos hijos del Señor, el Señor a nosotros nos pasa por un proceso para que aprendamos. Aleluya. Eso es como, ¿verdad? Aquellas personas, yo le voy a dar un consejo. Aprenda el consejo que le voy a dar, que le va a hacer bien, créame. ¿Qué? Hay una oración que nunca se debe hacer. Nunca, hermano. Es la oración que muchos de nosotros hacemos
Cuando decimos al Señor, ay Señor, dame paciencia. Ay, Señor, aleluya. Mira, no haga esa oración. No la haga. ¿Usted sabe por qué? Porque el que le pide a Dios por paciencia, lo que le viene es prueba. ¿Ah? Poderoso. ¿Sabe usted por qué? Pues el Señor dice, ¿tú quieres paciencia? Pues aquí, tenga. ¿Ah? Y usted se despierta tarde para el trabajo, y cuando usted va a despertarse y va a hacerse algo de comer, un desayuno, se le quema la comida que se está haciendo, usted va, se monta en el carro, prende el automóvil, comienza a manejar el trabajo, ¡pum! Se le explotó una goma. Después de eso, usted llega al trabajo y resulta que ya usted llegó al trabajo de mal humor, pues también el jefe está de mal humor. ¿Ah? Y después de eso, cuando usted termina el trabajo, sale del trabajo, un accidente automovilístico en el camino, tapón, hora y media para llegar a la casa, aunque esté a 20 minutos de tu trabajo. ¿Ah? Llega a la casa y resulta que su esposa también está de mal humor y su esposa no le quiere cocinar y le dice, compre la comida. Mira, usted llega a la casa listo para reventar, que explota. Y después dice, ay Señor, dame paciencia. Poderoso Cristo, aleluya. Te lo está dando, te lo está dando, te lo está dando, pasándote por el proceso, hermano, rompiendo tus planes. Así es el maestro. Primero te pones sobre los hombros del maestro y después sobre los hombros, después el maestro te lleva al lugar de enseñanza. Aleluya. Donde usted tiene que aprender acerca de las lecciones de la vida. Donde usted tiene que aprender a confiar en Él, donde usted tiene que aprender, gloria al nombre del Señor, que en Dios también hay exámenes. Y que poniendo nuestra confianza en el Señor significa que nosotros tenemos que confiar en Él ciegamente. Y que cuando nosotros vamos a enfrentar la lucha es porque el Señor quiere enseñarnos algo. Mira, hermano, yo me acuerdo en cierta ocasión, yo estaba pasando por una lucha, por una prueba tan tremenda, hermano. Y yo me acuerdo que la lucha se extendía por mucho tiempo. Y me acuerdo, hermano, que me desperté por la mañana, a las 5 de la mañana para orar. Esto es cuando yo vivía por allá por New Jersey. Y me acuerdo, hermano, que me arrodillé por la mañana y comencé a llorar mientras oraba. Y mi oración era simple, era, Señor, si tú me quieres enseñar algo, enséñamelo, Padre Santo. Si tú quieres que yo aprenda algo, por favor, enséñamelo, Señor. Que yo no ponga resistencia a lo que tú me quieres enseñar, Señor, que yo pueda moldearme a lo que tú quieres que yo sea, Padre Santo, pero enséñame lo que tú me quieres enseñar. Enséñame, maestro. Enséñame, maestro. Después que Abraham pasó por Siquem y pasó por More, llegó al lugar de sacrificio, donde Jehová le habló y le dijo, ya que estás aprendiendo, quiero que sepas que tengo promesas para ti. Quiero que sepas que tengo promesas para ti. Toda esta tierra donde está el cananeo, esta tierra va a ser para tu descendencia. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Nosotros pasamos por el momento de sacrificio. Aleluya. Y pasamos por el momento de sacrificio creyendo en las promesas de Dios. Ese versículo, gloria al nombre de Jesús, encierra el proceso del cristiano. Nos ponemos sobre los hombros del maestro. El maestro nos enseña lo que Él nos quiere enseñar. Y después nos lleva al lugar de sacrificio. Y en el lugar de sacrificio nos dice,
esta tierra te la voy a dar, Gloria. pero Aleluya. sacrifícame primero. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Sacrifícame primero. Aleluya. A ver que mi amado hermano, yo sé que las dificultades y los momentos de prueba en la vida pueden llevarnos a desesperarnos, a pensar que no hay forma que nosotros salgamos. Yo sé que hay ocasiones en las cuales nuestra visión tan limitada no ve qué es lo que Dios quiere hacer. Pero le dijo a ustedes más temprano que Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Él es fiel, Él es verdadero, Él cumple. Lo único que Él dice es sacrifícame. Lo único que Él dice es yo necesito que tú estés dispuesto a pasar por el proceso y ponerte sobre los hombros del maestro y permitir que el maestro te enseñe, permitir que el maestro te cargue, permitir que el maestro te lleve por los momentos de dificultad, que te lleve por los momentos de llanto y de dolor y que te lleve por los momentos donde usted siente que ya no puede más. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú sacrifiques, Él quiere que tú aprendas, Él quiere que tú pongas tu confianza en Él, y después de eso viene el cumplimiento de las promesas. Viene el cumplimiento de las promesas. Pero para que las promesas se cumplan, toma un paso de nuestra parte. Cristo vive. Póngase usted sobre los hombros del maestro Santo, aleluya, aleluya. y dígale al maestro: maestro, yo estoy dispuesto. Oh, aleluya. Yo estoy dispuesto a aprender. Maestro, yo estoy dispuesto a seguirte. Y el maestro dice: ¿estás seguro? Lo que te sigue por delante es sacrificio, Señor. Yo me pongo sobre tu hombro. Oh, gloria al nombre del Señor. Señor, yo me pongo sobre tu hombro. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo te necesito. Está bien, no te preocupes, hijo mío. Yo te voy a enseñar. Va a tomar tiempo, pero yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que la palabra de Dios deja claro, es que Jesucristo es el mejor maestro. Gloria al nombre del Señor. No hay mejor maestro que el maestro de los maestros. Gloria al nombre del Señor. Cuando Cristo estaba sobre la faz de la tierra, a Él lo llamaban Raboni, maestro. Gloria al nombre del Señor. Donde quiera que él iba lo llamaban maestro. ¿Y sabes qué? Ese maestro te está diciendo a ti en esta noche: pon tu confianza en mí, aprende lo que yo te quiero enseñar, y después ve al altar y comienza a sacrificar, y comienza a pelear, y comienza a poner tu confianza en mí, y yo te aseguro que vas a ver el cumplimiento de las promesas. Amén. Vamos a estar en pie en esta noche. Oh, qué bueno tú eres, Jesucristo. Oh, Jehová del cielo, mi alma alaba y glorifica a Dios.